Bien, vamos a otro de los temas del día o de todos estos últimos días, porque hasta ahora más de 7 millones de personas han realizado el trámite para solicitar el retiro del 10% de sus fondos previsionales. Los centros de atención presencial están en pleno funcionamiento para poder asistir en esta inscripción y despejar cualquier tipo de duda. Lo hemos visto de hecho en algunas sucursales y también colegios que se han habilitado para estos fines. Estamos en contacto con Gregorio Ruiz, gerente general de AFP Provida, para poder saber cómo sigue este proceso. Gregorio, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por este contacto. Hola, buenos días, Carla. A ver, lo primero que le quiero preguntar es qué respuesta deberían empezar a recibir hoy aquellos que hicieron primero el trámite, cuando recién se habilitó, porque entendemos que hoy día te tienen que decir si estás ok o si tu solicitud fue rechazada, ¿no? Es así, hoy se va a informar a las personas que hicieron el trámite el primer día, que fue el jueves 30, y se cumplen los 4 días hábiles y por lo tanto se les va a notificar si su solicitud fue aceptada o hubo algún problema y por lo tanto hubo un rechazo. Ya, ¿esto va a ser a través del correo electrónico? ¿Esa es la forma en que las AFP van a notificar cuál es la respuesta? Efectivamente, se va a notificar a través de correo electrónico y en la página, en nuestro caso, en retiro.provida.cl, también está la opción de que las personas ingresen y a partir de la tarde, cuando se envíe el mail, también se va a cargar el estado de manera que las personas con su RUT y su número de solicitud van a poder revisar, si ellos quisieran hacerlo de esa forma, en qué está su solicitud. Gregorio, ¿ustedes ya tienen un balance de cuántas aprobaciones y cuántos rechazos pueden haber en el total de trámites que se han hecho frente a su AFP? ¿Cuáles podrían ser las causales para que esto se rechace? Claro. Mira, estamos hasta último minuto intentando reducir el rechazo al máximo, así que la verdad es que la cifra todavía no quiero comprometerla porque sin duda que va a ser un número bajo, pero para las personas a quienes se les rechace obviamente para ellos va a ser un problema, pero estamos haciendo lo máximo posible para reducirlo al mínimo. También hay razones de seguridad al final, de seguridad a los fondos de las personas por las cuales no se puede aprobar todo naturalmente. Si los datos son incorrectos no se puede hacer. ¿Esa va a ser la principal causal, datos incorrectos, o hay otras razones para que te rechacen una solicitud? No, hay 4 principales razones. La primera es que las personas tenían que ingresar su número de carnet de identidad y el número de serie o de documento de ese carnet. Si hay algún error en eso, tanto en el ingreso como que nosotros consultamos el registro civil después y sale algún problema ahí, esa es la principal razón de rechazo. La segunda son los datos bancarios, porque nosotros le pedimos a las personas que nos dieran su número de cuenta para poder hacer el depósito. Si eso, por alguna razón, se tipió mal un número o algo, vamos a tener una respuesta del banco indicando que no es posible hacer el abono. Esa es la segunda causal. Esas son las 2 principales y en general esas 2 causales además se pueden resolver. Es decir, si nosotros le informamos a la persona que se tuvo que rechazar por un dato bancario mal ingresado, la persona podrá volver a ingresar y corregir el dato. Ya, esto es bien importante. Perdón. Si me llega un mail diciendo que fui rechazado, ¿me van a decir ahí por qué y qué es lo que debo corregir y cómo sigue el proceso para corregir entonces y que ahora sí me acepten la solicitud? Así es. En la inmensa mayoría de los casos se va a poder volver a ingresar la solicitud con los datos correctos. Después hay algunas causas muy menores, como por ejemplo la persona que justo lo pilló el proceso en la mitad de cambiarse a AFP, por cosa de días podría ser rechazado y ahí lo único que tiene que hacer es dirigirse a la AFP en donde realmente está en ese momento, pero eso es una cosa muy menor, así que creo que no es tan importante. Yo quisiera solo, Carla, aprovechar de indicar, como tú decías al principio, que estamos atendiendo presencialmente, pero la página web del retiro sigue siendo el canal más fácil para hacer el trámite. Entonces, instar a las personas que, como veíamos en la nota anterior, ojalá no hagan fila. Los centros están bastante expeditos, pero la página web lo es mucho más. Entonces, les pediría, es muy simple hacerlo, que ojalá intenten utilizar la página web. Ya, se mantiene el llamado a hacerlo online en la medida de lo posible. Quiero ir con las personas a quienes se les va a aprobar, que seguramente va a ser la mayoría, esta solicitud del 10%. ¿Cómo sigue el proceso? Me llega hoy día el mail, dice que fue aprobado, ¿y qué hago? ¿Solo espero? ¿Cuándo debería estar el primer pago? Se había hablado del 13 de agosto. ¿Están listos para pagar el 13 de agosto? Absolutamente. Como tú decías, la notificación de aceptación o rechazo va a ser hoy y luego se empieza a pagar en los próximos días y nosotros lo que vamos a hacer va a haber una segunda comunicación cuando hagamos el pago, informándole a las personas que estamos haciendo el pago y eso va a pasar en todo el caso antes o el mismo día 13 de agosto, pero
pero hay una cantidad importante de pagos que se van a hacer, estamos trabajando, ¿no?, para que se hagan antes incluso del 13. Gregorio, ¿qué pasa con los deudores de pensiones de alimento? Porque ahí tenemos la única retención posible. Cautelarmente, además, los tribunales de familia están ordenando que se congelen o no se toquen los fondos mientras no se establezca cuál es la deuda, si efectivamente esa deuda existe o no. ¿Cómo opera eso? Yo no sé si ustedes ya están recibiendo información de los tribunales, ya hay afiliados a la AFP que tienen congelados los fondos. ¿Cómo está funcionando esa conversación entre los dos sistemas? Sí, ya hemos recibido casos de personas que están con medidas cautelares eso significa que en la práctica que nosotros lo que se nos ha instruido es que no podemos hacer el pago por el momento hasta que no se determine bien la deuda. Como la palabra es un poco técnica, ¿no?, pero yo no soy abogado, pero la cautelar significa que se está poniendo una orden para tener un tiempo para resolver. Es decir, podría haber una persona que tenga una deuda, pero quizás esa deuda no es por el total del dinero que la persona se le está pagando. Entonces, mientras el tribunal determina cuál es la deuda real y por lo tanto lo que nosotros estamos obligados a descontar, se pone esta medida que de alguna manera suspende el pago. Pero en la medida en que eso se determine, bueno, nosotros haremos el pago y estamos trabajando con las distintas instancias públicas para que nos den total claridad de cómo hacerlo, porque nosotros lo que queremos hacer es pagar lo que nos han solicitado. Perfecto, pero Por supuesto, reteniendo lo que es debido, ¿no? claro, pero ¿cómo esto se le informa a las personas? Porque aquí, por ejemplo, puede haber un afiliado que no sabe que la persona a la que le adeuda o la representante del niño al que se le adeuda la pensión de alimentos pidió la retención del 10%. Entonces, ¿podría alguien hoy día recibir una confirmación, decir su solicitud está aprobada, esperar al 13 de agosto y el 13 de agosto no recibir ese pago? ¿Eso se va a informar antes para decirle, ¿sabe lo que pasa? Que usted es deudor y por lo tanto se le está reteniendo provisoriamente el dinero hasta que se aclare la deuda de pensión de alimentos? Así es, Carla. Una de las razones, nosotros estamos poniendo todo lo que ya tenemos para en la notificación de hoy, informarle incluso a las personas que, habiendo sido aceptado, porque la cautelar esta no es una razón de rechazo, sino que simplemente le informaría a las personas que, habiendo sido aceptado, estamos obligados a suspender el pago por el momento. En otros casos, en donde seamos informados con posterioridad a hoy, en donde nosotros tenemos que dar la notificación, ¿cierto? Pero antes del pago, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a enviar un segundo email a la persona informándole que ocurrió esto, que estando aceptada su información y estando nosotros preparados para pagar, hemos recibido una orden de no hacerlo y por lo tanto le queremos informar de manera que pueda resolver a través del Poder Judicial su situación. En ese caso nosotros no va a ser posible resolverlo con nosotros, porque nosotros no somos quienes determinamos qué parte de la deuda tiene que pagar la persona o no. Claro, y eso va a depender bastante del ritmo con el que se haga el trámite en el Tribunal de Familia y que ese juez falle, digamos, esta medida cautelar para que ustedes informen al deudor. Así es. Lo que hemos leído en la prensa es que el Poder Judicial está tomando medidas para acelerar ese proceso al máximo y, por supuesto, en la medida en que eso pase, será una buena cosa tanto para las personas que quieren retirar el dinero como para las personas que quieren cobrar las deudas que existen. Ya, y ustedes después entonces van a estar instruidos a hacer el pago en la cuenta de ahorro que se abrió posiblemente o casi siempre en el Banco Estado para que se ejecute esa pensión de alimentos, digamos. Eso sí, ustedes van a ser los mandatados a hacerlo en la cuenta de a quien se la deuda. Nosotros vamos a seguir las instrucciones que dispongan los tribunales. Gregorio, ¿qué otras consideraciones hay que tener de aquí en adelante? Y yo no sé si ustedes ya tienen un balance. Estamos hablando de más de 7 millones de personas, de un universo potencial de 11 millones. Es decir, esto ha sido una operación muy grande, muy inédita también, con mucha gente que tenía la urgencia de sacar. No sé cómo han visto el ritmo, porque también a quienes no tenían la urgencia se les pidió que esperaran un poco, que no hicieran como, por decirlo así, taco para aquellas personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo han visto el proceso? Mira, Carla, los 2 primeros días la actividad fue muy intensa. Nosotros llegamos a tener en algunos momentos más de 6.300 solicitudes por minuto. Eso significa que tuvimos más de 100 solicitudes por segundo. Imagínate lo que significa eso. Y eso es solo el caso de Prodía. Nosotros somos la más grande, pero y tenemos a esta fecha más de 2 millones de solicitudes, 2.300.000, no he chequeado la cifra ahora, pero 2.200.000, 2.300.000 de ese orden, en nuestro caso. Entonces, el interés, la verdad que ha sido inédito, ha sido un ritmo muy grande que ha puesto mucha presión en todos nosotros, pero
hemos podido responder después de, por supuesto, al principio fue muy difícil, pero la verdad que los sistemas han funcionado muy bien y la gente ha seguido ingresando solicitudes, principalmente a través del sitio web, como conversábamos. Eso sigue, pero a un ritmo mucho, mucho menor a partir de la tarde del sábado, te diría. En general, el ritmo ha sido menor. Algunas horas de ayer, por ejemplo, hubo algo más, pero en general el ritmo ha sido mucho, mucho menor en los últimos días. Y reiterar a las personas que sigue abierto la posibilidad durante todo un año, es decir, hasta el 29 de julio del próximo año va a estar la posibilidad de hacer esta solicitud, así que si no tienen urgencia en realidad, todavía lo pueden pensar y ver si les conviene o no les conviene y ejercer su derecho como les parezca más conveniente. Quizá un último un tema que también es importante aclarar, recordemos que estos retiros se pagan en dos cuotas. Eh, en general, los retiros que sean de menos de 1.000.000 de pesos los vamos a pagar en una sola cuota y por lo tanto el total se va a haber pagado el 13 de agosto o antes de las personas que lo hicieron el primer día. En el caso de los retiros que son mayores de 1.000.000 de pesos, se va a pagar la mitad en esa misma fecha, antes del 13 de agosto, y la otra mitad se va a pagar en 30 días hábiles más, que corresponde a más o menos el 25 de septiembre, y digo más o menos porque depende si tenemos un solo feriado el 18 o se determina que legalmente es más, porque lo que se cuenta son días hábiles. Perfecto. Bueno, nos vamos a quedar bien pendientes también a la fecha de pago. Reiterar entonces el llamado a hacerlo de forma online si es que se puede. Hay gente que tiene que ir a sucursal, hay establecimientos además que se han habilitado. Hay información en mi10afp.cl para esas personas que todavía están buscando cómo hacer el trámite. Muchísimas gracias, Gregorio, por esta conversación. Gregorio Ruiz, gerente general de AFP Provida. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Buenos días.